Imagino que van a poder ver esta presentación. Si ustedes tienen algún comentario, tienen del lado derecho inferior un Messenger por donde podemos estar viendo sus mensajes, escuchando sus comentarios y sus participaciones, que también son bien importantes. Por otro lado, pues es importante que sepan que esta presentación. ¿Alguien llegó a que quite su micrófono? Gracias. En esta presentación, el webinar de hoy tiene que ver con una pregunta, pues que la idea es que la vayamos contestando a través de estos 45 minutos que vamos a estar juntos. Y la pregunta es, ¿tienes el perfil que se requiere para hacer home office? A nombre de Andrea Vargas, directora de Potentor, y de Laura Elizondo, directora de Lexium, empresas hermanas en tecnología de recursos humanos y de educación, pues les damos la bienvenida y esperemos que esto les sea de mucha utilidad. Esta pregunta, la idea es que la respondan para ustedes mismos, pero también para las personas que los rodean, ya sean familiares, su equipo de trabajo, su equipo laboral, y que contestemos la pregunta, ¿tienes el perfil que se requiere para hacer home office? Y lo primero que tendríamos que hacer para entender todo esto es entender el concepto. Home office pareciera, si nosotros vemos un poco los antecedentes, entendemos que es una propuesta que viene, o sea, trabajar en casa, pues una propuesta casi medieval, que en la época industrial se quitó un poco porque se nos llevó la producción y que en el siglo XX nos ha llevado muchas veces a la gente a trabajar en casa. Hay muchas propuestas que así lo hacen, por ejemplo, Avon en su momento que vendía cosméticos, o Amway, o todas aquellas empresas piramidales, pues son trabajo en casa también. No es un término nuevo. Lo que es nuevo es esta contingencia y esta generación de millennials que nos está empujando a ese proceso de redefinir el concepto de trabajar en casa. Si nosotros buscamos en Google, ustedes se van a sorprender muchísimo porque en Google, ni siquiera en Wikipedia, existe ahorita el término home office explicado. Es decir, no nos habíamos dado a la tarea los seres humanos a explicar un concepto así. Lo tenemos dentro de otros ámbitos, en revistas de recursos humanos, etcétera. Y se define como lo siguiente: la oficina principal de una compañía es un home office. Como Homeland es patria, home office es la oficina principal de una compañía. Esa era la connotación general. También como un espacio o trabajo instalado en la casa de la persona y utilizado exclusivamente para hacer negocio como rutina. Está difícil, en realidad, al menos en México, ese espacio en la casa también es el espacio a veces que puede ser el comedor, o puede ser la sala, o puede ser un lugar en el que nos posicionamos y se lo quitamos a alguien más del espacio familiar y que no necesariamente se utiliza para nada más para hacer negocio como una rutina. También se define como un cuarto con teléfono o computadora, gadgets, dispositivos, donde alguien trabaja dentro de casa. Y también como un lugar fuera de la oficina donde se trabaja a nivel remoto. Y al final, esta definición última puede ser una con la que podemos ir construyendo. Un lugar fuera de la oficina donde se trabaja a nivel remoto. ¿Qué tal en otros momentos el Starbucks? Que mucha gente hace su oficina en el Starbucks, en un café, en un restaurante X o en algún espacio que nos prestó un amigo, que no es en un corporativo, en una oficina propiamente dicha. Fíjense que les comento que existe ya un artículo en la Ley Federal del Trabajo que define el home office. Y quizás para los que están escuchando en la parte de empresarial, esto es importante. Ya la Ley Federal del Trabajo lo define en su artículo 311 como el trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón. O sea, en home office siempre hay alguien al que
que nos está contratando o alguna empresa a la que le vamos a otorgar un servicio en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Yo quisiera que nos quedáramos también con esta definición y que fuéramos descartando aquellas que con esta contingencia se nos vienen encima como home office. Trabajo en la oficina, es que estamos encerrados en la casa, entonces tenemos home office. Y yo quisiera que a partir de esta plática podamos ampliar nuestro concepto mucho más y decir home office es muchísimo más que un chiquito, pequeñito trabajo en oficina, trabajo de casa porque me tuve que ir de la oficina. Es una tendencia que se va a ir adoptando poco a poco. Entonces, en esta Ley Federal del Trabajo, pues hay algunas propuestas importantes. Primero, hay alguien que nos contrata o hay algo por lo que estamos trabajando en una rutina para trabajar. ¿Sí? Es fuera de una oficina corporativa. No tengo vigilancia inmediata de alguien que me proporcione el trabajo. Y es allí donde empezamos a construir esta parte que dice, ¿tienes el perfil para trabajar en home office? ¿Tienen tus colaboradores ese perfil para trabajarlo? Una vez definido el concepto, podemos agregar otros factores. En teoría, el trabajo a distancia implica, y esto para mí es sumamente importante, implica, en teoría, menor importancia al horario. Quizás ya no importa si llegas a las 10 y te vas a las 9 de la noche o si trabajas 2 horas, el horario pierde importancia. Menor importancia a la cantidad de horas trabajadas. Menor importancia a la imagen física. En la imagen física me refiero a que, bueno, si voy a hacer trabajo a distancia, tampoco es que me vaya a poner saco y corbata o tacones altos para estar trabajando desde mi casa en el comedor. ¿Sí? Puede ser que sí, pero pues la verdad no tendría ningún sentido. Y menor importancia al lugar donde se elabora. Y podemos pensar, ¡ay, qué bien! Está maravilloso. Me voy a quitar en el home office un horario, una cantidad de horas trabajadas, una imagen física, un lugar donde se elabora. Está bien, pero la teoría es que en el trabajo a distancia, lo que implica, la suma importancia se le da a algo que le llamamos el cumplimiento de objetivos. Y entonces llegamos a la primera parte de esta respuesta, ¿tienes el perfil para trabajar en home office? La respuesta primera, el primer factor que yo tengo que tomar en cuenta es, ¿estoy orientado a objetivos? ¿O necesito que alguien me esté dando y acompañando y cargando y diciendo lo que tengo que hacer? Porque si yo pertenezco a un departamento en donde había una jerarquía muy amplia, muy vertical, en donde a mí me daban instrucciones y ahora tengo que trabajar por objetivos y nadie me va a checar a qué horas llego, cómo me he visto, en qué lugar trabajo, ni las cantidades de horas trabajadas, o sea, a lo mejor me pierdo en ese cumplimiento de objetivos. En teoría, el trabajo a distancia requiere flexibilidad en horarios, manejo de dispositivos electrónicos, adaptabilidad para trabajar en cualquier lugar, con ruido, sin ruido, con calor, con el aire acondicionado, en un lugar chiquito, en un lugar grande, con niños corriendo a mi alrededor, con olor a comida, con gente si estoy en un café paseando. ¿Tengo esa adaptabilidad? En teoría también requiere confidencialidad, es decir, que yo fuera de la oficina no esté comentando las cosas de la oficina, no esté, tenga bien puesta la camiseta de decir lo que pasa en la oficina se queda en la oficina independientemente de que yo no esté allí físicamente. Se requiere disciplina y se requiere capacidad para balancear la vida personal y laboral.
tengo el perfil para trabajar en home office, pues necesito quitar de mi cabeza el tema del horario, la cantidad de horas que le vaya a dedicar, el lugar donde voy a laborar y meterme en la cabeza cosas como el cumplimiento de objetivos, ser flexible, manejar dispositivos, tener adaptación, confidencialidad y disciplina. Y bueno, la mala noticia es que estas son cosas que se dan por un hecho y ni siquiera son de las que vamos a hablar en este momento. No vamos a hablar de ese tipo de perfil, no vamos a ahondar en si eres flexible o no eres flexible. Lo que vamos a ahondar es ahora en cuál es el perfil que yo puedo empezar a construir para trabajar en home office. El home office se está reinventando y en realidad la buena o la mala noticia es que requiere de todo lo que acabamos de comentar y de mucho, mucho más. Y es allí donde quisiera yo andar en estos momentos. Un home office duradero y productivo requiere ciertas habilidades. Y me pasó a comentarles que home office también se llama teleworking, que tele quiere decir a distancia, teleworking, teletrabajo o trabajo independiente. Y yo también creo que en un momento dado la palabra home office que se define, no estamos hablando en pocho cuando decimos home office en español, porque así se define también en español. Al final se va a reinventar y se va a quedar palabras mucho más adecuadas como el trabajo, el teletrabajo. El teletrabajo es un trabajo a distancia, que ya es cuestión pues, de conceptos. A continuación les voy a presentar aquellas habilidades que en nuestra vasta experiencia en la parte educativa y en la parte empresarial, evaluando a cientos de personas, hemos definido como aquellas que se requieren para trabajar adecuadamente en un home office. Tenemos primero el conjunto de habilidades interpersonales. Yo con los demás. Y hago un alto aquí porque pensamos, no, pues estoy en home office, qué padre, ya no tengo que hablar con nadie, ya no tengo que saludar al que está en el escritorio de al lado, no tengo que convivir a la hora de la comida, no tengo que interactuar. En realidad, el trabajo a distancia implica una enorme dosis de habilidades interpersonales. 3 de ellas muy importantes. Contacto personal. Y ojalá que vayan haciendo sus apuntes y vayan analizándose ustedes mismos, porque si alguien se conoce son ustedes mismos. Contacto personal, apúntenle por allí. ¿Tengo yo la disposición para alternar en forma cercana con todo tipo de personas? Y ya no es cercana que las tenga al lado. Puede ser que una de las habilidades que se requiere es la habilidad para tener ese contacto personal y para decir, independientemente que yo esté solo en un cuarto en mi casa, tengo la disposición de meterme al Skype y de meterme al Teams, de meterme a otros lados y hacer contacto con las otras personas, de no solo enviarles un correo, de nunca escuchar su voz, de agarrar el teléfono y hablarles por teléfono, de marcarles por alguna de las muchas herramientas que hay y decir, vamos a vernos a la cara. En la experiencia de nosotros, dentro de las habilidades interpersonales, el teletrabajo o el trabajo a distancia requiere esa necesidad del ser humano de contactarse con las otras personas. Si lo perdemos, perdemos mucho de la efectividad del trabajo independiente o del trabajo a distancia. Otra de las habilidades emocionales o socioemocionales que se requiere es la pertenencia, que es la propensión a formar parte de grupos y sentirse cómodo en ellos. Si nosotros no tenemos o no buscamos incrementar la habilidad de pertenencia y nos da lo mismo no pertenecer a un equipo, el home office, lejos de enriquecernos, nos va a empobrecer. Lejos de enriquecerlos, nos va a empobrecer. ¿Por qué? Porque si no tienes pertenencia, pues
Finalmente vas a ser una persona que manda sus objetivos, pero que no va a crecer en la organización. Igualito, igualito, como si ustedes se imaginan que estás en la oficina y estás en una esquina y dicen, pues ahí está ese, siempre escondido, siempre guardado. Al final ya nadie ni quien te tome en cuenta. Necesitamos, para hacer un buen trabajo a distancia, la necesidad de tener contacto personal y la necesidad de pertenecer a nuestros equipos de trabajo. Y seguramente todos hemos visto películas terroríficas, como una que en especial a mí me impactó, que se llamaba The Net, con Sandra Bullock. No sé si la vieron. Si alguien la vio, póngale por allí. En donde ella le faltaban y carecía de estas habilidades importantes: el contacto personal, la pertenencia y la asertividad. Y te vas aislando hasta quedarte pues muy solo. La asertividad es nuestra tercera habilidad importante en el home office, que es la tendencia a comunicarse en forma positiva y directa, sobre todo en situaciones bajo presión. Y se requieren grandes dosis de asertividad, sobre todo cuando perdemos ese contacto personal, cuando la comunicación no verbal se distancia, cuando no hay pues una relación que nos dé retroalimentación de cómo está sintiendo la demás gente. Entonces, dentro de ese trabajo a distancia, entendiéndolo como la habilidad de trabajar fuera de una oficina, tenemos que tener 3 habilidades importantes: contacto personal, pertenencia y asertividad. Son habilidades que pertenecen al conjunto de las habilidades socioemocionales. Por allí vayan ustedes poniendo, pues, ¿cómo me encuentro en esa área? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? El siguiente conjunto de habilidades que se requieren para trabajar en home office es dominio de la situación. Tengo y presento estas habilidades. La primera, y me encantó esta imagen que tienen por aquí, atención. Tengo la inclinación natural a ser notado por otros. No te puedes ir de home office, no te puedes ir a trabajo a distancia y ser un ente absolutamente indiferente que nadie te tenga en la mente, porque no vas a crecer en tu trabajo, porque te vas a estancar, porque te vas a convertir en un doer, en donde dices, pues ahí está. Entonces, una habilidad importante en el conjunto de dominio de la situación es esa inclinación a decir, quiero ser notado. Y como quiero ser notado, de pronto mando un saludo, tengo contacto personal, tengo asertividad, busco pertenencia, y todas estas van haciendo que yo crezca en este conjunto más complicado de la situación, que se llama atención. Y literalmente sacar la mano con esta imagen, ojalá que se queden con ella y decir, véanme, aquí estoy. El siguiente de dominio de la situación es control. Hay que tener cierta dosis de control para trabajar a distancia, que es la tendencia a mantener un balance personal satisfactorio entre el uso del poder y la influencia. O sea, es importante en el home office tener cierto grado de control. Y que diga, no me digas todo lo que yo tengo que hacer, yo puedo, como trabajo por objetivos, controlar ciertas cosas y tener poder en esta situación. En la experiencia de nosotros, las personas que les falta la habilidad de decir naturalmente yo quiero tener control, también lo pierde a la hora de trabajar home office. También lo pierde porque finalmente pues se convierte en alguien al que le dan objetivos, los trabaja y ya. Dominio de la situación, que se nutren de contacto personal, pertenencia y asertividad. Requerimos habilidades para decir, quiero que me pongan atención, tengo una tendencia a tener control sobre ciertas cosas y, mucho más importante, influencia. Si se fijan, cada una de las que les estoy diciendo va subiendo de nivel cognitivo o de nivel de habilidad, cada una es más complicada que la otra. Aptitud para impactar en otras personas. Es una gran habilidad que se requiere en home office.
tengo la habilidad emocional para impactar en otras personas, que por supuesto, y ojalá me sigan, se nutre. Si yo soy una persona que influye en los demás, es porque busco el contacto personal, es porque busco pertenecer, es porque tengo asertividad para decir mis ideas, es porque busco la atención y levanto la mano cuando tengo algo que decir, es porque mantengo el control de las cosas en las que soy experto. Y entonces, y solo entonces, tengo esa aptitud para influenciar a los demás. Y ojalá que yo tenga la capacidad de explicarme en estos momentos la importancia de estas habilidades socioemocionales que vienen con el home office. Y no vienen con el home office de, ay, qué buena onda, me fui a mi casa y trabajo desde mi casa bien a gusto en pijamas. No, el home office de verdaderamente hacer un proyecto de vida y crecer en un trabajo a distancia. El primer conjunto fue en las habilidades interpersonales, el segundo conjunto fue el dominio de la situación. Y aquí hago un alto y les pregunto si tienen algún comentario o si les parecen interesantes estas 6 habilidades en las cuales quizás no hemos pensado, porque aquí se utilizaría una frase que a mí me gusta mucho que se llama escondido a simple vista. Son habilidades tan básicas, tan cotidianas, que ni siquiera las tomamos en cuenta y que en nuestra experiencia marcan la diferencia en tendencias tan grandes como las que van a venir de tener trabajo independiente. ¿Alguien tiene algún comentario que hacernos por aquí, por el chat, que podamos recibir todos? Nadie se anima. Bueno, no se preocupen, al rato les hago una pregunta más certera para que sí se animen. Entonces tenemos, Ya, ¿cómo se involucra a la familia para ser exitosos? Eduardo nos pregunta, en la pregunta de Eduardo que dice cómo se involucra la familia para ser exitosos. No sé si Eduardo se refiere a para que uno sea exitoso o para que la familia sea exitosa. Me imagino que si es para que cada uno sea exitoso, no es cuestión de involucrarlos. Este es un vuelo personal, es un vuelo solitario. Cada quien tiene que trabajar en desarrollar lo que tenga que trabajar. En Lexium y en Potentor creemos que todo cambio verdadero viene siempre de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No importa cuánto te dé yo, importa cuánto quieres trabajar tú en desarrollarte. Dice Eduardo, para ambos es cada quien, pues se puede trabajar en equipo en una propuesta en conjunto de cómo hacemos para desarrollar todo esto. Y el primer paso es el autoconocimiento. Silvia, muy enriquecedor, nunca había pensado en lo que se necesitaba para trabajar en home office. Es que nos llegó de repente, pero a los millennials no les llegó de repente. Si hay alguien aquí que tenga menos de 30 años, va a ser su propuesta, porque así está el mundo ahora. Ahora los están, y ellos también prefieren una propuesta más de trabajo independiente. Conjunto 3, rendimiento. El rendimiento, tenemos 3 aspectos. Para que yo rinda, tengo que tener apertura. Es una habilidad importante para el home office. Es la tendencia a comprender las actitudes o pensamientos distintos a los propios y permitir que los otros conozcan los nuestros. El trabajo a distancia requiere apertura y requiere mucha apertura porque cuando tú trabajas a distancia, pierdes el día a día, pierdes la conexión de los acontecimientos, pierdes la secuencia. Y entonces, de pronto, tú vas a prender tu computadora y tu jefe, tu colaborador, tu subordinado, te va a dar una idea diferente y tú vas a tener que tener esa apertura para decir, déjame escuchar y entender de dónde vienen estos cambios de paradigma o estas nuevas propuestas. Cuando nos vamos a trabajo a distancia, perdemos cosas, no nada más ganamos. Y una de ellas es
la cotidianidad, la construcción de la película día con día en un entorno en donde estamos muchos. Por eso la apertura es tan importante. Dentro del rendimiento, a mayor apertura, mayor rendimiento. Para tener apertura, necesito tener contacto personal para entender a la gente y de dónde vienen sus ideas. Necesito tener pertenencia, buena asertividad para escucharlos y que me escuchen, levantar la mano para que me pongan atención, tener control de las cosas que yo sí puedo aportar, tener influencia y entonces tengo apertura. Dentro del conjunto 3, ritmo de trabajo. En home office, por supuesto, ni explicarlo tanto no se ocupa. El ritmo de trabajo es la velocidad de desempeño en las tareas que han de realizarse. Una gran habilidad que ahorita nos estamos metiendo nada más en la parte emocional. Esa habilidad socioemocional que me dice, tengo un buen ritmo de trabajo, sin que alguien me esté presionando. Porque tengo una agenda, un calendario, un buen organizador, estoy acostumbrado a lograr objetivos, etc. Y por supuesto, desempeño, nivel de éxito en el logro de metas. No importa, en home office se rompe el esquema, es que trabajé mucho y es que mi jefe me vio que me quedé hasta las 9 de la noche y es que llegué bien temprano, es que en realidad no tiene importancia. En home office, a qué horas llegas y a qué horas te vayas. Tiene importancia que terminen los objetivos que te están proponiendo. Entonces, en el rendimiento hay 3 habilidades sumamente importantes: apertura, ritmo de trabajo y desempeño. Por último, tenemos un cuarto conjunto que a mí me gustaría expresar la construcción en la complejidad de las habilidades que hemos estado poniendo. Si la primera era tener control o ser visto o tener pertenencia, que ya de por sí es complicada esa habilidad, imagínense lo complicado que es tener en home office una habilidad intelectual y emocional que se llama evaluación. Aptitud que permite discernir y valorar. Aptitud que te permite decir, voy a tomar decisiones, voy a evaluar, juzgar, establecer prioridades, trabajar bajo presión. Es una habilidad de alto nivel que se requiere para trabajar en home office. Por eso está dentro de un área que se llama juicio. La siguiente se llama visión. Y está, la verdad, pues a lo mejor de cada 100 personas en nuestra experiencia y con nuestra minería de datos que tenemos, de cada 100 personas, quizás 10, y se me hace mucho el 10%, tienen esta habilidad que conviene que la desarrollemos. Visualizar claramente el futuro al que se desea llegar. Si nos vamos a salir de la oficina, si a nadie le va a importar a qué horas lleguemos, cómo estamos vestidos, a qué horas estamos trabajando, etcétera. Si vamos a trabajar solo, necesitamos una alta dosis de visión, de saber a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar allí. Necesito con esa visión hacer un plan que me permita influenciar, pertenecer, tener control, desempeñarme bien, establecer un juicio y de todo lo demás que hemos hablado. Y esta, pónganla por allí, subrayenla, es una de las grandes habilidades que alguien que trabaje a distancia va a necesitar para no perderse en el camino. Y por último, enfoque estratégico, que es igualmente importante y no tan cotidianamente se ve en la gente esta habilidad. Entendimiento del rumbo hacia el cual se quiere ir y de la forma en la que se desea llegar. Con la visión, establezco el mapa y digo, voy para allá, voy para el norte, y no voy para el sur, ni para el este, ni para el oeste. Y con el enfoque estratégico, digo, ¿por qué voy al norte y en qué me voy a montar para ir allí?
Con el enfoque estratégico, que es nuestra 12ª habilidad de la que le queremos platicar, nos podemos posicionar desde el principio en decir, voy a trabajar a distancia, voy a trabajar 50 horas a la semana, voy a pertenecer, voy a influenciar, voy a esto, porque quiero subirme en este medio de transporte que me lleve a tal objetivo. Uno de los grandes peligros del home office es que nos volvemos un poco invisibles, a menos de que trabajemos intencionadamente en tener contacto personal, en tener pertenencia y en tener asertividad. Nos podemos volver invisibles a menos de que levantemos la mano, así como está aquí, a través de la pantalla, de que tengamos control de las cosas en las que sí podemos influenciar y seamos personas que tienen influencia en su entorno. El home office viene directo a romper y a cuestionarnos muchos de los paradigmas de este mundo moderno. Los que estamos aquí, que tenemos más de 35 años, no vamos a tener tantos retos porque de alguna manera ya estamos muy vistos en nuestras organizaciones. Pero los muchachos que entran con estas nuevas propuestas, no nada más de que las empresas quieran que ellos trabajen en home office, sino que ellos mismos lo quieren hacer, en el camino pueden perder mucho o ganar mucho. Y la propuesta es, ¿qué pasa si continuando con la pregunta de Eduardo, ¿cómo le hacemos con nuestros hijos? Mi propuesta es, pues enséñalos de atrás para adelante. Enfoque estratégico, visión. ¿Cómo le vas a hacer para llegar? ¿Y a dónde quieres llegar? Evalúa las cosas y luego trabaja en desempeñarte sumamente bien, en tener un buen ritmo de trabajo y una buena apertura para las ideas nuevas, porque si no te vas a anquilosar y te van a sacar del equipo y ni cuenta te vas a dar, porque no vas a ver los gestos de las personas y van a ser un subgrupo para sacarte. Influencia en ellos, ten el control y la atención y sea asertivo, trabaja mucho en la pertenencia y en el contacto personal. Como ustedes quieran seguir este rumbo, de lo más básico a lo más complejo o de lo más complejo a lo más básico, es importante que contemos con todas estas habilidades para esto que les quiero decir a continuación. Aquí las tenemos, les vamos a mandar esta presentación, pero este es como el mapa de ruta que hay que revisar y hay que ver dónde estamos y qué es lo que tenemos y cómo vamos hacia allá. Y para entonces decidir, con esta parte termino con algo muy importante, para decidir en este rumbo que está tomando el mundo. Si yo me quedo en rojo en una oficina en casa, si yo avanzo un paso más y me voy a que mi oficina en casa sea un proyecto laboral de vida, o a que ese trabajo a distancia y esa oficina en casa se convierta en mi vida en un triunfo personal. Hay mucha diferencia entre un home office y un triunfo personal. Yo espero haber tenido la capacidad para explicar la diferencia de estos tres. Trabajo en casa es lo que estamos haciendo todos ahorita porque están las circunstancias. Un proyecto personal y laboral es, aunque a mí no me den una oficina en la oficina, yo tengo un proyecto laboral en el que me desempeño bien y voy creciendo laboralmente. Y un triunfo personal, pues es convertirte en un gran ejecutivo independientemente de las circunstancias de trabajar a distancia. Hasta aquí voy a detener un momento para escucharlos. Yo quisiera poner en la mesa la pregunta, ¿cuál de estas tres le gusta? Quizás dependiendo de la edad, pues a mí en lo personal me parece que
que el home office, de acuerdo a mi edad, pues no me encanta, pero si lo voy a tener que hacer en lo que sigue de mi vida, no por esta contingencia, sino por lo que sigue de mi vida, pues yo quiero que se convierta en un triunfo personal y quiero tener las habilidades que se requieran para eso. Entonces, quiero sus opiniones sobre estas habilidades. ¿Les causan conflicto? ¿Las prevenían o eran algo que estaba escondido a simple vista? Como dice el programa este, es hora de opinar, chicos. Héctor, me lleva a pensar en tres perfiles profesionales. Cuando somos colaboradores en una empresa, en home office en línea, con habilidades de enfoque en resultados. ¿Y cuál es el tercero, Héctor? El autoempleado, que tiene un proyecto laboral, pero no tiene un plan muy elaborado. ¿Es cierto? Sí, sí, son tres perfiles profesionales diferentes y cada uno de ellos requiere cosas diferentes. Hay el emprendedor que requiere todo un plan estratégico. Tienes toda la razón, Héctor. Y habría que diferenciarlos o habría que preparar al empleado para que se convierta en su mentalidad en ese emprendedor que tiene la habilidad de trabajar a distancia y en trabajo independiente. Eduardo, ha sido claro, sobre todo porque consideramos todo lo que has indicado. Entonces, aquí la propuesta, yo quisiera terminar diciéndoles que, bueno, dentro de todo esto, Potentor Election, por supuesto, tiene algunas habilidades muy rápidas, muy fáciles, te lo aplicas en 40 minutos, que te da tu perfil home office, en 20 minutos, sí, 20, 25 minutos, y que te permite saber cómo estás en algunas habilidades que se requieren y sobre todo, y la cosa más importante, qué tienes que hacer día con día para desarrollar las habilidades que te faltan. Francisco, nunca había enfrentado esta situación, sin embargo, creo que por la experiencia laboral ajusté de inmediato. Me di cuenta que tengo la mayoría de las características y habilidades para ejecutar. Esto está uno a lograrlo. El show continúa. Sí, Francisco, así se habla. Y también se vale de pronto decir, caramba, me faltan algunas habilidades. A mí, por ejemplo, tengo que decirlo y confesar que el contacto personal de pronto no es lo mío y me da por el contacto hacerlo por la computadora y te das cuenta que también el conjunto de todos es importante. Entonces, pues con humildad trabajar en eso. Vero, se crea algo muy sencillo y realmente sí se necesitan esas habilidades para hacerlo un logro personal y laboral. Tere, creo que desglosaste muy bien lo que implica trabajar home office y necesitamos cambiarnos el chip de cómo hemos venido trabajando hasta ahora y sumar para un mejor desarrollo personal. Gracias por sus participaciones. Yo quiero terminar con esta frase que es importante, que es el futuro está en tu mente. Es una frase que tiene como doble connotación. El futuro está en tu mente porque uno pronostica el futuro, pero también el futuro está en tu mente, porque allí, en esa mente, es donde puedes gestionar cómo vas a llegar a ese futuro. Entonces, esto a nivel general son las habilidades que les queríamos platicar el día de hoy. Y dentro de esas habilidades que terminamos diciendo, en general, son, claro, ni siquiera hablamos de la flexibilidad y todas estas, porque estas que están aquí son las que nosotros hemos visto, que están escondidas a simple vista y que hay que retomarlas. Mi consejo es que primero se autoconozcan y vean dónde están en cada uno de ellos y que después encuentres aquellas en las que estás más débil y trabajes intencionadamente en desarrollarlas. En procesos cognitivos se dice que se paga el precio del desarrollo con dos monedas. Solamente hay dos monedas, bien facilitas. Esfuerzo y dedicación. No pain, no gain. ¿Quieres desarrollar más apertura? ¿Quieres desarrollar más control, influencia? Trabájale.
Trabaja todos los días con esfuerzo y dedicación y entonces puedes desarrollar las habilidades. No vienen solas. Entonces, hasta aquí, pues hasta aquí esta presentación, para respetar los tiempos. Y yo quisiera nada más antes de irnos, si nos hacen el favor de si hay alguna pregunta, alguna duda, y también que pongan por aquí, por el mensaje, una palabra con la que se quedan después de esta plática. Gracias, Francisco. Igualmente a ti. Los invitamos al webinar de mañana, que también va a estar muy interesante. Se llama las 10 formas más efectivas de hacer home office. Eduardo García se queda con la palabra si se puede, Steffi con cambio, Héctor con enfoque, que es bien importante, Tere oportunidad, Nidia visión, inspiración, y bueno, vamos a unirlas todas y por allí van a recibir nuestra adaptación, Francisco, dedicación, apertura y oportunidad. Pues casi todas son o verbos, pues son verbos o son adjetivos. Hay que trabajar sobre todo con los verbos que son las acciones. Me dio mucho gusto que estén con nosotros. Nos vemos si tienen tiempo mañana con el siguiente webinar y el viernes el otro webinar que va a estar muy interesante sobre la aplicación de tecnología en estos tiempos del home office. Entonces, los invitamos a que se inscriban y a que inviten a más gente y nos dio mucho gusto saludarlos. Les mandamos la presentación el día mañana a primera hora. Un saludo y gracias por su asistencia. Hasta luego.